Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado del día de hoy es una de esas grandes empresas con un portafolio integral donde han decidido incorporar la energía solar como un servicio de vital importancia para crear empresas y ciudades sostenibles. Les estoy hablando de la empresa One Solution. En el año 2014 nace One Solution como una compañía colombiana de ingeniería a nivel nacional que provee soluciones integrales para proyectos de infraestructura en la implementación de sistemas inteligentes de transporte, automatización, equipos electromecánicos y energías renovables para los sectores público y privado. La mayor fortaleza de One Solution es poder contar con la capacidad y la experiencia de brindarle a sus clientes la posibilidad de tener un solo interlocutor para el suministro y puesta en funcionamiento de todos los sistemas tecnológicos y electromecánicos para cada uno de sus proyectos, soportados por un equipo de ingenieros colombianos que brindan al cliente mayor agilidad en tiempos de respuesta y menores costos en instalación y servicio postventa. Y para hablarnos de One Solution, hemos invitado a su gerente general, el administrador de empresas, Jerónimo Canal Villamizar. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor Jerónimo Canal. Jerónimo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, señor Jerónimo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, gracias a usted por sacar este tiempo y dedicárselo a Un Café con Exposolar. Y me fascina cuando tenemos empresas que están ingresando, no tan reciente en el caso de ustedes, pero que empiezan a jugar un papel importante en esta transición y que no nacen exactamente dentro de las empresas del sector de la transición energética. Eso para mí es vital, es muy importante, porque el objetivo de Un Café con Exposolar no es hacer una entrevista de redes sociales. Nosotros lo que estamos armando es el inventario de todas las empresas en Colombia y en Latinoamérica que están haciendo historia, que están escribiendo la historia de la transición energética y que prestan servicios de muy buena calidad para este proceso vital que está viviendo la humanidad. En ese orden de ideas, señor Jerónimo, siempre nos gusta que las personas que ven este programa, que entre otras cosas son de 18 países a los que llegamos, a los que le mandamos de forma directa a su correo la entrevista, empezamos a contarle la historia. Nos gusta que conozcan de dónde vienen, cómo se conformaron, cuál es esa capacidad empresarial que realmente tienen. O sea, es contar algo de la historia. Y One Solution es una empresa que cuenta ya con 8 años, yo creo que 8 años ya es una experiencia muy interesante, atendiendo y construyendo el desarrollo de la infraestructura en Colombia. Un tiempo suficiente para construir una historia llena de anécdotas y llena de inquietudes que es bueno conocerlas. En el caso de ustedes, tengo entendido que es un emprendimiento de 3 socios que se lanzan ya hace 8 o 9 años a trabajar por este sector, aunque vuelvo y repito, no nacen propiamente ahí, pero lo han sabido incluir. Háblenos entonces un poco de esta historia, señor Jerónimo. Sí, en efecto, hace 9 años nos reunimos 3 socios a explorar el mercado. 2 de ellos veníamos de empresas internacionales enfocadas en el tema
de la tecnología, uno de ellos colombiano, con una empresa de más de 30 años de experiencia en el sector de la seguridad y las comunicaciones, y fundamos One Solution, una empresa enfocada en el sector de la infraestructura para atender las necesidades de nuestros clientes en los sectores de las comunicaciones, de la movilidad y el transporte, de la seguridad, de la energía y de los electromecánicos. Así arrancó One Solution y después vinculamos a un cuarto socio, que es hoy en día nuestro vicepresidente de proyectos. Y bueno, a día de hoy, con humildad pero con gran orgullo, podemos decir que somos uno de los integradores más importantes del país. Qué bueno, y lo interesante de arrancar conociendo esta historia es que si bien es cierto como One Solution, podemos decir que es una empresa, como bien dice usted, fundada hace 9 años, pero que trae con sus socios una experiencia de más de 3 décadas, ¿cierto? O sea que no entran pues a improvisar en un sector, sino que al contrario pueden compilar la experiencia de estos 4 socios sumando ya décadas. Bueno, ¿cómo o dónde funciona más bien One Solution? ¿Dónde queda su casa matriz y cómo manejan su estructura comercial? La casa matriz de One Solution está en Bogotá, pero atendemos proyectos a lo largo y ancho de Colombia. Tenemos 2 clientes en la naturaleza de nuestro negocio, básicamente en el sector privado, las constructoras y las construcciones que ejecutan proyectos pues, de infraestructura en el país, y en el sector público, pues básicamente el Ministerio de Transporte y la ANI. Nosotros trabajamos por proyectos, montamos una estructura para atender el proyecto con un gerente, y a partir de ahí, pues dependiendo del alcance del proyecto, vinculamos al proyecto pues toda la estructura administrativa y de ingeniería, es toda in-house, y para los alcances de instalación y de puesta en marcha, pues nos apoyamos en subcontratistas que nos vienen acompañando desde el inicio de la empresa. En la parte de proveedores, pues somos aliados estratégicos de proveedores y de marcas internacionales muy reconocidas, y de lo que se trata es de brindarle a nuestros clientes pues un servicio importante en sus proyectos. Dale, más adelante voy a preguntarte sobre esos aliados. En todo el proceso de la entrevista no te preocupes de hablar de nombres, de empresas, que esto no es televisión. Se trata precisamente de enfocar esas fortalezas, de mostrar quiénes son sus aliados, a quiénes están representando ustedes quizás. Así que sin temor alguno puedes empezar a mencionarlos cuando se te ocurra. Pero hablemos ahora, estas empresas de ingeniería que son tan integradoras, normalmente son pero muy generadoras de empleo. Cada proyecto genera en ciertas ocasiones cientos de empleos. Cuéntenos One Solution cómo está a ese nivel. Lo pregunto porque uno de los paradigmas con que trabajamos en energía solar o en todo el proceso de transición es que esto se está convirtiendo en el mayor generador de empleo en el mundo. Háblenos, One Solution, cuántas personas tiene, además de sus 4 socios vinculadas directamente, y cuántos empleos indirectos más o menos puede generar por proyecto. Aunque va a depender muy particularmente de cada proyecto, pero sí démosle a nuestra gente un número que muestre ese gran músculo empresarial que son. Bueno, nosotros tenemos una plantilla permanente entre ingenieros y la parte administrativa aquí en nuestras oficinas de 40 personas, y somos una empresa pues que muy flexible y muy dinámica. En la medida en la que tenemos proyectos crecemos, y en la medida en la que los proyectos se van ejecutando pues vamos o encogiendo o agrandando la empresa. Hemos tenido picos importantes de empleo. Por ejemplo, en el proyecto del túnel de la línea llegamos a tener 1.200 personas trabajando en la parte electromecánica del proyecto de ese túnel, que es el cruce de la Cordillera Central. Pero hablemos de que en un promedio en proyectos al año podemos estar empleando mensualmente alrededor de 300 personas. Bueno, es un gran aporte y un orgullo como empresarios saber que tantas familias realmente puedan tener un bienestar por parte de la empresa. Así que ahí vamos conociendo y van ustedes enterándose de cuáles son las características reales que componen a One Solution. Bueno, One Solution, como ya lo planteábamos desde el comienzo, no es una empresa exclusiva
del sector de las energías renovables, sino que brindan una variedad de servicios de ingeniería y soluciones integradas, ¿cierto? Defínanos usted, por favor, señor Jerónimo, en términos muy concretos, en qué consiste el core de negocios de One Solution y si podemos como definir aparte ese pequeño, o ese, perdón, no pequeño, esa parte de la empresa que está dedicada a la transición energética, a las energías renovables. Pues One Solution nace un poco con la filosofía de adquirir la responsabilidad tecnológica en el alcance de los proyectos de infraestructura de nuestros clientes para quitarle el dolor de cabeza a nuestros clientes de varios proveedores tratando de coordinar de manera armónica la ejecución de un proyecto tecnológico. A partir de ahí, pues, en la medida en la que los proyectos tengan mayor cantidad de sistemas integrados en la solución, más nos gusta. Tenemos que decir que nosotros aquí en One Solution producimos el cerebro en términos de software, del control y el monitoreo para todos los proyectos que nosotros ejecutamos, incluidos los de energía, los de comunicaciones y los de seguridad. Y entonces se trata de hacer un acompañamiento a nuestros clientes, como lo dije antes, en todo el alcance tecnológico de sus soluciones para que ellos, que normalmente son proveedores de ingeniería y de construcción, pues se dediquen a lo que de verdad saben hacer. En términos de energía, pues One Solution en la parte de renovables y en la parte de energía tradicional, digámoslo así, pues acompaña a los clientes desde la fase de ingeniería, de suministro e instalación, de puesta en marcha, de operación y de mantenimiento de los proyectos. Dale, me imagino que de ahí inclusive nace el nombre de One Solution, ¿cierto? O sea, de esa intención de integrar en no solo pues todo el proyecto. Es correcto. Además, yo creo que el valor agregado que One Solution le da a los proyectos, en este caso de renovables, es que como integradores nosotros entendemos la solución mucho más amplia, ¿no? Y podemos proponerle a nuestros clientes optimizaciones en términos tecnológicos y alcances muchísimo más creativos, digámoslo así, que el resto de nuestros competidores, porque podemos atender en una planta solar o en una planta de energía, podemos atender el proyecto desde el control de accesos, circuito cerrado de televisión, monitoreo y gestión y control del proyecto, hasta el suministro, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de la solución energética, en este caso puntualmente. Claro que son cosas totalmente distintas, pero se me ocurre ahí algo. En los otros proyectos que no tenga One Solution en solar, ustedes también ofrecen todas estas otras soluciones de seguridad, de vigilancia, monitoreo por aparte también. Es correcto, es correcto. Todo lo que tenga un componente tecnológico, digámoslo así, somos capaces de atenderlo dentro de un proyecto integral para que el cliente pues, obtenga unos resultados mucho más eficientes en el sector industrial, pues de sus cadenas de producción, en el sector del transporte, pues también de términos de seguridad, de eficiencia de la movilidad, y en el sector de la energía, pues una combinación que a veces de pronto no solamente es solar o eólica, hablando de las renovables, sino un híbrido de las dos, acompañado, como ya dije antes, de sistemas de monitoreo que vuelvan muy eficiente la producción para poder proyectar la producción y el consumo de la energía en sus instalaciones, si es un proyecto de autoconsumo o de cómo de manera eficiente poder inyectar esa energía a las redes. Tenemos un equipo de ingenieros que nos acompaña cuando se trata del diseño, pues en el diseño de los proyectos, y cuando se trata de la ejecución, pues en la ejecución, en optimizar los recursos y en que el cliente al final del día, pues respecto a la inversión que está haciendo, pues obtenga la solución tecnológica más avanzada y más eficiente para la actividad de su negocio. Bueno, le planteaba yo al comienzo que me alegraba mucho a mí cuando son empresas, integradores de empresas que están en un sector muy amplio y que en un momento dado entendieron que digámoslo, que la energía que vamos a vivir de ahora en adelante es otra, son las energías renovables y que indiscutiblemente hay que estar en la transición, y eso
realmente a mí me alegra mucho cuando empresas como las de ustedes, con tanta trayectoria, con tanta presencia a nivel nacional, lo tienen claro, porque en última instancia son los que más le van a aportar a todo este proceso de la transición y que van a lograr convencer a los nuevos clientes de que hay que estar dentro del momento histórico que se está viviendo y que esto ya, las energías renovables son una realidad. Entonces vamos a sacar un tiempo para que todos los que ven un café con Expo Solar puedan entender su portafolio, o sea, que no solamente son renovables y que sería injusto que los tratáramos aquí solamente como de esa óptica, sino mostrarlos como es One Solution en su integralidad. Usted me corregirá, pero según entiendo yo, en su página web, pues, entendí que tenían unas 3 áreas de mercado o 3 nichos de mercado muy definidas dentro de su portafolio, que eran los sistemas integrales de transporte, las tecnologías de información y comunicación y las Smart Cities, ¿cierto? O sea que no sé si tengan más. Entonces, antes de empezar a hablar, y obviamente pues energías renovables, pero antes de entrar a hablar de energías renovables vamos a sacar un buen espacio para hablar de esa integración. ¿Y por qué me es importante? Antes de empezar la entrevista le decía en privado que en la feria vamos a tener una actividad de relacionamiento y de negocios que se llama el Spinning Working, donde nos interesa que todos los empresarios que van a la feria, que son expositores, conozcan qué están haciendo sus colegas. Y es ahí donde se arman esas alianzas. Entonces, energía solar no se pone aisladamente en ningún lado porque sí, es simplemente un componente de cualquier proyecto que es energizar. Entonces, vamos a hablar uno a uno de estos elementos de su portafolio y empecemos a hablar por los sistemas integrales de transporte, donde me imagino que ustedes van a jugar también un rol importantísimo, porque cuando hablamos de electrificación precisamente yo creo que una de las cosas que el país va a tener que empezar a trabajar pronto y muy aceleradamente es el transporte eléctrico, ¿cierto? Entonces, háblenos de esa unidad. Pues nosotros, en el tema de transporte y de movilidad, que hemos tenido pues muchísima actividad desde hace 9 años cuando creamos la empresa. Somos proveedores de muchas concesiones en Colombia, de los sistemas de su anexo técnico en lo que tiene que ver con comunicaciones, seguridad, señalización, energía, y trabajamos principalmente en 2 temas: cielo abierto, que son las carreteras o corredores del país, a cielo abierto, como dice su nombre. Ahí instalamos el centro de control y todos los equipos a pie de vía que necesita el proyecto. Llámese la iluminación, los postes de llamado de emergencia, las estaciones meteorológicas, los paneles de mensajería variable, radares para el control de la velocidad, todo el sistema de peaje y de pesaje en la vía, y lo integramos al centro de control. Ahí el consumo de energía, pues para todos estos equipos que les cuento que se instalan a pie de vía, le instalamos un kit solar de manera pues, autónoma. El equipo funciona en algunos casos 24, 48 o 72 horas, y ahí arranca nuestra experiencia en términos de energía solar con estas pequeñas centrales solares para cada uno de estos equipos para que puedan funcionar de manera autónoma. En términos de túneles, donde también somos especialistas, pues atendemos toda la parte de control, pues, que son el monitoreo del tráfico con circuito cerrado de televisión, con clasificación de los vehículos que entran en los túneles, con el monitoreo de los gases y de los contaminantes que pueda haber en el túnel. El sistema de ventilación, que es un sistema fundamental y tal vez el que más consume energía, para hablar ahora del sistema de energía, que también lo atendemos nosotros en toda la parte del diseño, el suministro y la instalación y la puesta en marcha de los ventiladores para los túneles, que es un sistema fundamental. La parte de iluminación y de energía en términos de túnel es fundamental, porque el túnel consume primero unos niveles de energía importantes, y los sistemas deben estar permanentemente respaldados por un sistema alterno de energía, que normalmente son unas plantas
que instalamos también en los túneles en caso de que el suministro de la energía del proveedor se vea restringida. Todo el tema de detección y extinción de incendios también lo hacemos en los túneles, instalamos los sensores, la tubería, las bombas para en caso dado de un incendio pues poder atender al túnel, que es una infraestructura muy sensible en términos de seguridad en esos sistemas. Y la parte pues integral del proyecto para que el operador del proyecto, que normalmente es la concesión, pues lo pueda realizar de manera muy eficiente y muy controlada desde el centro de control. En términos de movilidad, pues todo el tema de tráfico urbano también lo atendemos, circuito cerrado de televisión para seguridad urbana y de movilidad, toda la parte de semaforización, toda la parte de aforos de vehículos, que es muy importante en las ciudades, y eso es básicamente el alcance de la parte de transportes y movilidad. Cuando hablamos de transporte masivo, en el caso del metro, del tranvía o del BRT, el caso de Bogotá, del Transmilenio, pues tenemos soluciones también de ticketing, de billetaje para el transporte, del control de accesos, de todos los torniquetes para el control de las personas que entran a las estaciones o al tranvía o al metro o al sistema del que estemos hablando, todo eso de manera integrada para que en la medida de lo posible pues el mismo tiquete con el que montan en el Transmilenio pues pueda ser con el que usan el metro o el tranvía, y así sucesivamente. Qué modestia la suya, señor Jerónimo. Me acaba de decir 1000 cosas, me dice, pues bueno, eso es lo que hacemos. Y me acaba de mencionar como 1000 actividades. Cuando uno va en carretera que se encuentra uno de esos medidores de velocidad, que te dice a qué velocidad va, son de ustedes, entonces en gran parte. Buena parte de las concesiones son nuestros también, sí señor. Y han tenido medición ustedes casualmente en cuanto a efectos que haga esa señalítica, o sea, la forma de pronto de prevenir y decirle a la gente baje el acelerador o en fin, ¿han tenido alguna medición? ¿De prevención, dice usted? Sí, en prevención. O sea, eso me imagino que es una señalítica que le ponen a uno para que uno sea consciente realmente, o si va muy despacio, que es muy peligroso, como tan peligroso es ir muy rápido. Entonces, ¿han hecho alguna medición de esos resultados, de poner esa señalítica que es muy bonita, pues, porque uno se la encuentra y ve, de pronto ve a qué velocidad va? No, pues le cuento que pues, la infraestructura en Colombia en los últimos años ha avanzado de manera pues, vertiginosa. Nosotros pasamos en este país de no tener infraestructura ni física ni tecnológica en nuestras carreteras, allá empezar a tener una infraestructura que está al mismo nivel de los países del primer mundo. Y pues las mediciones son muy amplias en términos pues que nosotros pasamos de un número grandísimo de muertos en la vía pues por falta de señalización, por falta de protección y de seguridad en las vías a unas cifras hoy en día que ya empiezan esas cifras a parecerse a las cifras de los países del primer mundo en muchos casos. Nosotros pues atendemos los puntos peligrosos de las carreteras con una infraestructura distinta a como atendemos el tráfico urbano, y tratamos de diseñar muy a medida en carreteras muy puntuales la solución que se adapte a ese punto en particular. Entonces pues el cambio ha sido vertiginoso. No me sé las cifras, infortunadamente, pero pues antiguamente en una Semana Santa o en un puente, la primera noticia que se publicaba al día siguiente era cuántos muertos había habido en las carreteras, y fíjese que ya hoy en día las noticias son otras totalmente distintas. No, y uno como usuario de las carreteras realmente ve muy agradable la situación, o sea, y bueno, y nosotros que somos fanáticos de la energía solar, nos satisface mucho que sea la energía solar quien está facilitando, porque están en zonas aisladas que sería difícil tener un punto de conexión para ellos,
entonces nos alegra doblemente, pero sí, uno encontrarse con esa señalítica es muy, muy agradable. Bueno, hablemos ahora de su segundo elemento en el portafolio, que son las tecnologías de información y comunicación, que pues tienen mucho que ver con lo que nos acaba de hablar también, ¿no? Correcto. Las comunicaciones para todo esto son fundamentales, ¿no? Las comunicaciones son las que permiten, pues, estar haciéndole monitoreo a todos los equipos que instalamos en los proyectos interurbanos como en los proyectos urbanos, y se trata de trasladar toda esa información y ese monitoreo a un centro de control en donde se puedan tomar decisiones, en términos de la operación de la vía o en términos de la seguridad. Si se genera algún incidente en la vía, pues activar los protocolos de emergencia que correspondan. Entonces, la tecnología de la información y las comunicaciones es un pilar fundamental de nuestro negocio. Trabajamos con soluciones en fibra óptica, trabajamos con soluciones en microondas, trabajamos en soluciones por radio. Este país, que como todos sabemos, pues en términos geográficos es muy complejo, pues debe haber una combinación muy eficiente de todas las posibilidades de comunicar a los equipos y ponerlas en marcha y combinarlas, vuelvo y repito, de manera muy eficiente en los proyectos. Y pues tenemos un grupo de ingenieros que entiende muy bien este tema y lo implementa de manera muy eficiente en los proyectos que atendemos nosotros. Casualmente, hablándonos usted de eso, claro, es unas zonas montañosas que me imagino que muchas veces que lo que es por antena no funciona, entonces tenga que recurrir a otros. Pero casualmente, el día de ayer, pasaba yo por un túnel, el túnel nuevo que comunica del aeropuerto José María Córdoba a la ciudad de Medellín, y me llamó mucho la atención porque había mucha congestión, entonces tuvimos tiempo de detallarnos y habían muchas antenas, demasiadas antenas a la entrada del túnel y a la salida. ¿Eso es exclusivo para el túnel o eso es comunicación ya para toda la región? Pero nos pareció que iban dirigidas al túnel. Sí, muy buenas observaciones. No, ese es exclusivo para el túnel. En cada una de las bocas ponen unas antenas y esas antenas lo que le permiten, no sé si se fijó, y es que primero la señal del celular en el túnel, pues en buena parte del túnel ya le entra su celular, y también permiten otro tipo de sistemas, y es que la emisora de radio de emergencia del túnel se vuelve una herramienta importantísima, porque si usted sintoniza en su radio, no me sé la del túnel de Oriente, que es el que baja del José María Córdoba a Medellín, cuál es, pero si usted sintoniza esa emisora en el radio, usted se conecta con el centro de control y se vuelve un sistema de megafonía dentro de su vehículo. Entonces, si por cualquier razón hay que evacuar el vehículo o el centro de control le debe transmitir a los usuarios algún mensaje, lo hace a través de la emisora y usted lo oye en su vehículo. Entonces, pues esas comunicaciones al interior del túnel han avanzado muchísimo. Antiguamente uno se metía en un túnel y estaba absolutamente incomunicado. Hoy en día, pues, tanto los sistemas de postes de auxilio como el tema del cable radiante, se llama el sistema que le permite a usted usar su celular o sintonizar el radio, pues ya le permite hacer un tránsito en un túnel como el de Oriente, que tiene 8.5 kilómetros, 8.6 kilómetros, un tránsito muchísimo más seguro. Es un túnel por el que van vehículos con pasajeros, va carga, entonces pues es una infraestructura bastante sensible en términos de seguridad. Qué bien, sí, nos llamó la atención y bueno, lo que usted dice, la verdad es que hace ya algún tiempo venimos viendo una infraestructura diferentísima en el país, ¿no? O sea, estas carreteras 4G, todo ese asunto y la dotación en plenas vías es muy, muy satisfactoria. Bueno, hablemos del tercero antes de entrar a hablar exclusivamente del área solar. Hablemos del último elemento de su portafolio, que son las Smart Cities, algo que está también muy, muy de la mano de Expo Solar. Hace 3 años teníamos un proyecto grandísimo de realizar una pequeña ciudad inteligente dentro de la feria, pero que fuera lo más parecido posible a lo que realmente una ciudad inteligente, que la ciudad inteligente se construyen pues con lo que hay, no es que exista, excepto los árabes que se están pensando una ciudad moderna nueva, hecha de cero,
sino cómo las ciudades van incorporando elementos de alta tecnología y van prestando unos servicios realmente increíbles, y yo creo que a eso debemos de apuntarle todos. Yo creo que todos los alcaldes del país deberían de tener una capacitación con respecto a lo que es una ciudad realmente inteligente, porque adecuar esta tecnología en última instancia tampoco es lo más costoso del mundo entero, y no tenerlo sí es grave. Pues es casi que inconcebible que uno debería llegar a un parque central de cualquier población y tener ahí internet y tener una cantidad de cosas, y que sus luminarias tengan incorporadas mil cosas que se le pueden incorporar, desde medición de contaminación, cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, medición de temperatura, información cultural del municipio. En fin, es realmente ese concepto de Smart City que en Exposolar hemos querido de pronto quizás llevar a escala una ciudad de estas y mostrar todo lo que se puede hacer. Háblenos ustedes cómo han avanzado a ese nivel. Pues usted ha mencionado dos cosas muy importantes aquí. Una cosa es arrancar una ciudad desde cero y planificarla a imagen y de semejanza de lo que sus constructores quisieran. Y otra cosa es coger una ciudad con los recursos que tiene ya instalados y tratar de volverla lo más eficientemente posible. Nosotros, pues desde One Solution, aplicando toda esta experiencia que llevamos durante todos estos años en sistemas de tráfico y de movilidad, de seguridad, de comunicaciones y así sucesivamente, pues lo que tratamos de hacer con nuestros potenciales clientes, pues que son las ciudades pequeñas, medianas y grandes de Colombia, es acompañarlos en cómo volver más eficiente la administración de su ciudad en términos de seguridad, en términos de movilidad, en términos de energía y de todos los servicios en general que la ciudad le presta a los ciudadanos. Y al final del día, pues también es importante tratar de mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, pues nosotros con nuestras soluciones, dependiendo de los presupuestos y de las necesidades que tengan las ciudades, pues vamos a atender, usted lo ha dicho, los sistemas de iluminación, por ejemplo. Es importantísimo el sector de la iluminación pública en las ciudades. Pues a partir de la iluminación se genera seguridad, a partir de la iluminación se puede generar ocio en los parques o en las calles. A partir de la iluminación se pueden hacer muchísimas cosas, y las luminarias, si no se están usando pues de manera muy eficiente, o se dimerizan, se le baja la intensidad lumínica, o se apagan. Eso se hace a través de los sistemas que nosotros integramos y implementamos en las ciudades. La iluminación inteligente también pasa por monitorear con unos dispositivos que se ponen en las luminarias cuál está siendo el consumo y en dónde están los sectores más demandantes de energía en la ciudad, para que de esa misma manera pues esos sectores se puedan atender de manera puntual en términos de las conexiones de la energía que hay en esos sitios. Se pueden hacer infinidad de cosas. En términos de seguridad, pues el circuito cerrado de televisión, que en Colombia y por fortuna en las ciudades importantes cada vez hay más cámaras. La gente cree que le están violando un poco la intimidad, pero la visión artificial hoy en día es fundamental para multiplicidad de cosas. Pero si hablamos de seguridad, pues es poder reconocer o la matrícula de un vehículo y se sube a una base de datos para saber ese vehículo de quién es, si tiene los seguros al día, si puede transitar por esa vía en ese momento porque hay alguna restricción, llámese de pico y placa o de lo que sea. Con esas mismas cámaras y con algoritmos especiales podemos hacer reconocimientos faciales de algún intruso en algún sitio o de algún robo y cruzar esa información con otras bases de datos. O sea, en términos de circuito cerrado de televisión también hay infinidad de cosas que podemos hacer. Y en términos de movilidad, como hablábamos ahora, pues tratar de sugerirle a las ciudades si hay vías que son peatonales y hay que volverlas vehiculares, si hay vías vehiculares que se podrían volver peatonales, si hay vías como Bogotá, por ejemplo, que a cierta hora del día van en una dirección y en cierto día, horas del día van en otra. Todo ese tipo de cosas se hacen a partir de modelaciones del tráfico y de cómo se mueve la gente por la ciudad, para poder atender también el tema de la movilidad. La inteligencia de una ciudad no solo depende de
qué tanta tecnología se le monte a la ciudad, sino también de poder sentarse a estudiar uno cada caso que es independiente, a ver cómo puede uno asesorar a la administración de la ciudad en cómo poder volver más vivible, digámoslo así, una ciudad en términos de los sistemas que acabamos de decir. Y ahí intervenimos nosotros de manera muy eficiente, tenemos aliados europeos, ciudades como Barcelona, por ejemplo, que han hecho una labor impresionante, Madrid también, para poder hacer casos iguales a los, implementar casos iguales a los que han hecho esas ciudades en Colombia. En Medellín, por ejemplo, también han hecho cosas muy interesantes en términos de la señalización y de la información a los usuarios, que es fundamental, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un campo de acción grandísimo y lo hemos venido aprovechando y hemos venido haciendo una campaña de que las ciudades, con lo que tienen ya instalado en esas verticales, pues nosotros podérselo integrar para darle posibilidad de optimizar la administración y generarle calidad humana, calidad de vida a sus habitantes. Sí, lastimosamente venimos para unas elecciones próximas, pero me encantaría que una empresa con la trayectoria de ustedes hubiera podido invitar a los alcaldes y mostrarles todo lo que tienen de recursos para hacer ciudades realmente vivibles, ciudades modernas, ciudades cultas, ¿cierto? O sea, porque realmente esto lo que hace es generar calidad de vida, bienestar, ¿cierto? O sea, yo no sé por qué todavía nuestros semáforos no empiezan a dar turnos por la cantidad de flujo, ¿cierto? Uno encuentra una fila grandísima en un sector, por ejemplo, sentido norte-sur, y el semáforo pues para por tiempos, cuando debería de permitir más flujo hacia el lado que hay más congestión. Si detecta que hay muchos pasajeros por pasar, pues darle permiso a esos peatones para que puedan cruzar la vía, etcétera. Y todo eso está inventado y realmente no son mega inversiones, no lo son, pero ayudarían demasiado. Inclusive no sé, pues sugiero yo, porque pues realmente ustedes son casi que únicos dentro de las empresas expositoras a este nivel, y pues le decía que entren empresas de ingeniería integradoras a Exposolar. A mí me encanta, porque son ustedes los llamados a revolucionar mucho este cambio y a promocionar mucho esta nueva era energética, pero inclusive a los candidatos yo creo que deberían de invitar y decirles: venga, para sus planes de gobierno, qué es lo que ustedes realmente tienen que hacer. Miren, la herramienta la tienen aquí con nosotros, y la feria pues se presta para eso. Inclusive tenemos una aplicación, una app de Exposolar Negocia, que se liberó ya a partir de hoy. Ustedes pueden, bueno, cuando vean este programa ya han pasado unos días, pero pueden empezar a convocar gente para que asista a la rueda de negocios. Inclusive no necesariamente hay que ir hasta la feria, ¿cierto? Pueden atender a alguien a distancia, de forma virtual, pero lo ideal sería también que fueran a ver toda esa tecnología con que pueden realmente contar. Y para terminar ese punto, casualmente leía la semana pasada en todos esos desarrollos de cámaras que existen, y es como ya pueden reconocer una persona solamente en la forma de caminar. O sea, en la forma como usted camina lo identifican, o sea, increíble. Hay una polémica, bien lo planteaba usted, frente a si eso es violatorio a la intimidad o no. Pues yo creo que discusiones de esa índole vamos a tener toda la vida. Lo importante es que trabajar por las ciudades inteligentes sí es un deber de todos nosotros. De pronto cómo se reglamenta y cómo se hace, pero hacia allá tenemos que tender, hacia la tecnificación. Bueno, ahora sí, entremos en materia y empecemos a hablar de energía solar, que en el caso del portafolio ustedes lo definen como un servicio de energía y automatización. Cuéntenos cuándo y por qué deciden incursionar ustedes en el mundo de las energías renovables. O sea, si es precisamente el querer ir a una empresa a la vanguardia. Yo diario he tenido una inquietud muy grande.
si realmente el mercado también ha sido un gran jalonador y empieza a exigirle a ustedes, las empresas de ingeniería y las empresas integradoras, decirles, venga, bríndeme soluciones sostenibles. ¿Cómo arranca, cómo se incursionan ustedes realmente ahí? Pues yo venía, antes de fundar One Solution, yo trabajaba en una empresa española que tenía una vocación importantísima en España. España es uno, como usted sabrá, uno de los países pioneros en términos de energías alternativas, fundamentalmente la energía solar y la energía eólica. Y yo ya traía tiempo atrás en el subconsciente, digamos así, el tema de energías alternativas, y cuando montamos esta empresa, pues ese era uno de las unidades de negocio que queríamos nosotros desarrollar dentro de nuestra empresa. La empresa se fue poco a poco especializando, pues allí donde encontró negocio, y nos dedicamos durante varios años de manera muy intensiva y por fortuna exitosa a atender lo que les decía de los temas de transporte y de movilidad. Y empezó a surgir el tema también les contaba, la necesidad de volver autónomos estos equipos que instalamos en la vía. Nos hicimos acompañar de unas ingenierías para el diseño de estos sistemas, pues porque según la necesidad que tenga de energía el sistema como tal y las horas de respaldo que debe tener ese sistema en su funcionamiento, pues se diseña de una manera, se diseña de otra en tamaño de la solución como tal. Los paneles, las baterías, los inversores, la estructura metálica que debe soportar eso, pues que a varios metros de altura con el efecto del viento tiene una resistencia distinta o lo que sea. Pues ahí empezamos a hacer nuestros pinitos y como atendíamos de manera también muy puntual las necesidades de la energía, de los túneles y de todo esto, pues fuimos adquiriendo experiencia en toda la parte de subestaciones y de instalaciones de nuestros equipos en los túneles. Nos empezó a llamar mucho la atención este tema de las renovables, pues porque aquí en Colombia, primero por nuestra situación geográfica, pues somos unos privilegiados de poder generar energía con ese recurso natural del sol, que en el trópico pues es muy bondadoso. Surgió la posibilidad de empezar a explorar temas más grandes y más especializados y solo de energías renovables, y junto con una empresa americana en California encontramos un proyecto en la hidroeléctrica de Urrá, en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta, a donde estaban buscando un proveedor para el suministro, la instalación y la puesta en marcha de una planta solar flotante. Nos vinculamos también con una empresa española, de las pocas que hay en el mundo, que se llama Isigénere, fabricante de flotadores para paneles solares, y atendimos ese proyecto y logramos la adjudicación de ese proyecto hace 2 años. Ese es un proyecto pues único en Colombia. Tenemos una planta solar de 1.5 megas instalada en un espejo de agua en la hidroeléctrica de Urrá. ¿De cuánto, por favor? ¿De cuánto, que no le escuché? De 1.5 megas. Listo. Instalado en la hidroeléctrica de Urrá, funcionando a día de hoy. La hidroeléctrica de Urrá, hay que decir, quiso incursionar en esta solución, que dicho sea de paso es la planta solar sobre el agua más grande de la región. Creo que en Brasil están próximos a construir una de 5 megas. Y en Urrá hicieron un ejercicio muy interesante, porque quisieron instalar 1.5 megas combinados entre agua y tierra, casi 1.3 megas en agua y 200 kilovatios en tierra, para hacer mediciones comparativas. Los paneles en el agua, por temas de limpieza y de refrigeración, son más eficientes que los paneles en tierra, y ellos quisieron empezar a hacer estas mediciones y a empezar a comparar los resultados. Bueno, ya llevamos cerca de 7 meses de haber puesto la planta en operación, y la verdad que ha sido un éxito absoluto. En Colombia, para esos sistemas sobre agua hay un potencial increíble, porque en Colombia pues hay represas, hay ríos,
hay espejos Lagos. de agua en las plantas industriales, en plantas de tratamiento de aguas residuales, todo este tipo de cosas que se pueden aprovechar porque a diferencia de la tierra, pues el agua rara vez se aprovecha en términos de superficie para cosas de este estilo. Entonces, pues es muchísimo más económico meterle el factor del espacio en agua que en tierra la ecuación. Y, y bueno, a partir de ahí, pues ya tenemos un equipo de ingeniería que es capaz de diseñar una solución solar. Estamos en varios procesos hoy en día, tanto en tierra como en agua, y eso nos lleva a que la participación en Exposolar para nosotros pues tiene toda la expectativa del mundo. La transición energética en este país pues la han apoyado mucho en el tema solar, y bueno, vamos con toda la ilusión del mundo a explorar negocios y ojalá acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de estas soluciones con toda la tecnología, el diseño y la ingeniería del caso. Bueno, la verdad yo no tenía en el radar para nada hablar de energía solar flotante, que es maravilloso por lo que usted dice. O sea, el suelo cada vez es más escaso, hay oportunidades donde es difícil, pero además estos cuerpos de agua se benefician también de tener un sistema flotante. Yo quisiera que hiciéramos un par y ahí nos hablara de datos bien interesantes, inclusive me comprometo al final a ponerlo en contacto con EPM, que sé que está buscando soluciones flotantes. Entonces ahora me recuerda, yo lo pongo en ese contexto. Pero háblenos un poco, porque curioso que nos diga usted que hay un sistema de mantenimiento más cuidadoso y más frecuente en los flotantes. Cuéntenos anécdotas, es poco lo que se sabe acá de sistemas flotantes. Pues es una novedad, es una novedad. De hecho, a la planta la visitan pues entidades públicas, privadas, con toda la curiosidad del caso. Esto es una isla de flotadores que se pone en el agua y se ancla con unos anclajes muy sofisticados que le permiten a la planta estar moviéndose encima del agua. Estas son plantas que se pueden instalar en espejos de aguas muy calmados, en el caso de las represas o lo que sea, o hasta en el mar. Pues son desarrollos muy sofisticados en términos de ingeniería que le permiten a la planta, pues si las condiciones del tiempo no son las más amigables, aún así poder funcionar. Tuvimos que contratar unos buzos que nos ayudaron a poner unos muertos de concreto que se ubican en el lecho de la represa para poder anclar la planta. Tuvimos que montar unas plataformas para poder ensamblar la planta en la tierra y meterla en el agua. Pues los colombianos somos siempre muy recursivos y hacemos unas obras, en este caso era de madera, espectaculares. Ya el que tenga la oportunidad de visitarnos en nuestro stand en Exposolar, pues podrá ver los videos y las fotografías que tenemos de este montaje. Y el impacto visual de estas plantas es muy agradable porque son unos tapetes de paneles solares puestos de manera muy ordenada encima del agua y se ve espectacular, con lo cual pues si estamos hablando de sitios, hemos visto oportunidades en Barranquilla, que están haciendo en Barranquilla un desarrollo tanto en el río como en el mar lindísimo y necesitan meterle energía, pues allá estamos viendo la posibilidad de poner estas plantas flotantes. Y bueno, yo creo que la parte agrícola, que a mí me llama muchísimo la atención, también hay un potencial increíble para poder aprovechar de manera eficiente pues, estos espejos de agua que rara vez, vuelvo y repito, se usan para nada distinto pues, que para de pronto temas piscícolas o de riego, de lo que sea, pero esta solución es perfectamente compatible con cualquiera de estas dos actividades.
En Colombia, yo creo que hay un potencial de mercado tanto en tierra como en agua grandísimo. Ahí yo veo otros factores que complican un poco más el tema y tristemente son factores lejos de lo técnico, ¿no? Colombia más el tema burocrático y de papeleo para permisos y para licencias ambientales y todo eso es lo que hace los proyectos más complejos, pero en términos técnicos en Colombia ya tenemos, yo creo que no solo en temas de energías renovables, sino en la ingeniería en general, tenemos un nivel de formación y técnicos capaces de atender estos proyectos sin ningún problema. De hecho, nosotros exportamos ingeniería en Colombia, con lo cual, pues, es una novedad, pero yo creo que pronto dejará de serlo porque en Colombia hay, vuelvo y repito, un potencial interesantísimo. Bueno, varias cosas de esta charla interesantísima que se gestó acá. Yo tuve la oportunidad pues de conocer el primer proyecto flotante que se hizo aquí con el logotipo de EPM en una de sus represas. Allá en Guatapé, ¿no? Sí, en Guatapé. Entonces me parece realmente increíble. Por eso los voy a poner en contacto porque sé que están muy interesados en eso. Que sea la oportunidad inclusive, vuelvo y repito, ojo, una feria es esa. Yo sé que tú eres el gerente y pues no estás al tanto de todo lo que hacemos. Pues en Exposolar nos dimos en la tarea de sacar 10 videitos mostrándoles cómo son exitosas las empresas en una feria y cómo se hacen esos contactos previos. Me parece que ya que andan a ese nivel, pues deberían de estar invitando todos los embalses de Colombia a que los visiten en la feria y a que entiendan esa gran potencial que tienen ahí. Sobre todo, pues que todos hemos estado preocupados, venga, en todas las empresas generadoras de energía, ¿qué va a pasar con ellas en medio de la transición de energía? Pues ellos van a tener que evolucionar como evolucionan todos los sectores y en esos mismos espejos de agua tienen esa inmensa posibilidad. Entonces yo creo que empecemos, e inclusive nosotros podemos ayudarles también en esa convocatoria para que los embalses los visiten, los lagos deportivos, pues generar energía para las mismas compañías, para los mismos parques y tienen otra novedad para mostrarle al turista. Yo creo que hay muchas opciones y esperamos que con los videos que nosotros hacemos logremos que ustedes, los responsables de sus empresas, puedan dinamizarlos a este nivel. Me alegra y realmente no sabía que One Solution andaba a este nivel increíble. Y también importante que lo menciones porque mira, cuando hablamos de sinergias entre expositores, y tú que eres tan allegado a España, hay una empresa que hemos entrevistado acá que se llama Vertisub. Y Vertisub es supremamente experta en hacer lo que dijiste ahora. Venga, hay que anclar esto con buzos. Ellos tienen todo ese personal que es capaz de trabajar a alto riesgo, que hacen las hazañas de las cosas más increíbles. Entonces, esta es la sinergia y por eso también repito, un café con Exposolar tiene esa particularidad y es de hacer que entre el sector nos aliemos, se aprendan a conocer los diferentes eslabones y cómo se hacen esas alianzas para esto. Los felicito y voy a estar muy pendiente en la feria porque qué rico esa proyección de que empecemos a explotar esta nueva área que con toda seguridad, como usted lo dice, tiene un potencial grandísimo. Bueno, Jerónimo, en su página web o en la página web de One Solution, ustedes ofrecen un paquete de soluciones totales, 360 grados, que cubre todo el espectro de los proyectos de energía limpia. Explíquenos esa especie de logo que manejan ustedes donde dicen 360 grados. Sí, esa analogía que hacemos nosotros, combinada con el tema de nuestro nombre, que es una sola solución, pues ya hacía en algún momento de la entrevista mención a ella, ¿no? Es tratar de que de manera integral podamos vender un paquete casi que llave en mano a nuestros socios de su solución tecnológica, arrancando pues por la parte de ingeniería y de diseño para detectar cuáles son las necesidades reales que tiene y cuál es la solución que más encaja para poder darle cobertura o alcance a esa necesidad.
Y pues desde el suministro de la energía, que puede o no ser renovable, y ojalá pudiera que en la mayoría de los casos tener un factor de energía renovable importante, pasando por todo el resto, ¿no? Por todo el resto de la solución, si es en el caso de seguridad, pues para seguridad, si es en el caso de un proceso industrial, para el proceso industrial, si es movilidad, lo que sea, y vender el paquete, vuelvo y repito, lo más completo posible. Cuando se hace un proyecto grande de infraestructura, coordinar en términos de presupuesto y de cronograma a los diferentes actores dentro del proyecto es complicado. Cuantos más actores hay, pues el dolor de cabeza es aún más grande y las eficiencias se pierden. Entonces nosotros lo que tratamos es de formar parte de una mesa de coordinación de proyecto muy bien armada y muy armónica entre los diferentes actores dentro del proyecto y llevar a cabo el proyecto dentro del presupuesto y dentro del cronograma y ojalá encontrar eficiencias de que poderle trasladar al cliente, ¿no? Eso nos ha pasado en proyectos importantísimos a nivel público y privado en Colombia y el valor agregado que encuentra el cliente pues siempre es, primero, que poder respetar el presupuesto y el cronograma y segundo, pues poder encontrar en el proyecto eficiencias pues que no siempre son económicas, ¿no? Muchas veces son más bien de las sinergias que se pueden generar entre los diferentes sistemas que participan para la construcción del proyecto y ahí nosotros nos ponemos la camiseta y le ayudamos al cliente a correr esa milla extra respecto a otros proveedores del mercado. Me estaba usted respondiendo y me llevó la mente inmediatamente a un video que vi de los chinos, no sé si fue para los Juegos Olímpicos, donde les tocó hacer todas estas instalaciones deportivas, que hizo una cosa loca, récord en 4 años, y uno de los aspectos que yo miraba era la integralidad de ellos. Entonces estaban haciendo una excavación, pero detrás habían otras 4 empresas haciendo trabajos totalmente distintos en una sincronía perfecta, ¿cierto? Y claro, lo que usted dice, eso optimiza costos, tiempo, recurso humano, lo que usted quiera. En Colombia pues solemos trabajar hay veces muy a la inversa, ¿no? O sea, hacemos una vía, la pavimentamos y a los 15 días la rompen para meter el cable del alumbrado público. Entonces, me imagino que plantear también el trabajo desde esa integralidad pues es muy beneficioso, ¿no? Pues para bien de todo, obviamente, primero el presupuesto nacional, segundo la eficiencia de una obra y lo bonito, pues lo tecnológico que se puede hacer al integrar, sin demeritar pues de que cada quien es especialista en lo suyo, pero cuando se pueden integrar estos recursos, pues me parece bonito también, ¿cierto? Bueno, hay una respuesta que me interesa mucho y quizás como ha sido tan amena esta conversación, al menos para mí ha sido supremamente satisfactoria. Y le preguntaba yo ahora si en una empresa, una compañía de ustedes como ya tan seria, tan grande, en proyectos de esa magnitud, si realmente esa iniciativa viene de parte de ustedes siempre que hablaba de ese aprendizaje en España que nos aportó mucho, o si realmente el mercado ya también es el que está buscando y exigiendo esa sostenibilidad. No, yo llegué muchos años por fuera y llegué a Colombia en el 2013. Yo trabajé muchos años en España, después hice una escala también laboral en Turquía y llegué a Colombia en el 2013. Y en el 2013 cuando llegué, los interlocutores en las empresas muchas veces eran ingenieros civiles que no sabían mucho de tecnología y a las empresas proveedoras de tecnología respecto al volumen del negocio que tenía nos miraban un poco con desprecio, ¿no? Porque en términos presupuestales, pues la obra civil absorbe el 80 o el 85% de los recursos que necesita el proyecto y nosotros que éramos los responsables pues de instalarle los equipos que les iban a generar seguridad en sus proyectos, mejores servicios al usuario, optimización de los recursos, todo este tipo de cosas, nos veían un poco con, pues repito, con recelo.
poco a poco, y tengo que decir que de manera muy consciente y responsable, estas empresas se hicieron asesorar de ingenieros y de compañías de consultoría, pues que entendían mucho más de esto y le daban toda la importancia que tenían nuestros sistemas. Y ya hoy en día, pues da gusto ir a hablar con unos interlocutores pues que le dan la importancia, que conocen del tema, que están dispuestos a invertir en soluciones novedosas que le generen, pues ya hay competencia en la infraestructura en Colombia, cosa que no sucedía. Entonces, cuando hay competencia, pues si uno no está viendo a ver cómo mejora y cómo progresa, pues el de al lado le pasa por encima. Entonces ya se está empezando a generar, de hace unos años acá, esa fluidez en la comunicación, es aceptar que uno les haga propuestas para ver ellos cómo pueden modificar sus presupuestos e invertir en este tipo de soluciones, y obviamente pues han visto los resultados, y a través de los resultados pues es como uno mejor puede hacerle campaña a su empresa puntualmente, pero sobre todo al sector, ¿no? Entonces pues sí ha habido un cambio importantísimo, y yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con una configuración distinta en ese sentido, y hay que hacerse acompañar de la tecnología. Es que el que no entre en esta dimensión de la ciencia en términos de inteligencia artificial y todo lo que tenemos hoy a la orden del día, pues se queda atrás sin lugar a dudas. Claro que sí. Inclusive, vea, otro provecho más, y le digo a Vanessa ahí que me ayude a tomar nota, porque quizá lo moleste más adelante a usted, en la medida que nosotros hemos tenido una preocupación muy grande en el sector, y es que sentimos que el arquitecto y el ingeniero civil no se consideran parte de la cadena de valor de las energías renovables, y es el error más grande que puede existir. Entonces tenemos diseñado un evento grande para el año entrante de BIPV, o sea, de lo que es la arquitectura fotovoltaica, y mostrarles cómo ellos son quizás uno de los primeros eslabones que tienen que estar ahí, y que se vienen muchos elementos constructivos que son fotovoltaicos, y que ellos van a tener que saberlos aprovechar más que nadie, más que el ingeniero electricista o el eléctrico o el mecánico, en fin. Entonces es una labor que tenemos, una deuda que tenemos con el sector, y es como evangelizar al arquitecto y al ingeniero civil y hacerlo entender que ellos son parte de este mundo, que ellos son de esta cadena de valor y que se deben de formar lo más pronto posible. Bueno, así es, el ecosistema, por llamarlo de alguna manera, que se genera a partir de la energía en todas las otras disciplinas es necesario funcione de manera muy coordinada para lograr el objetivo de los proyectos, porque pues la energía es el principio casi que de todo, ¿no? Entonces todos estos actores de los que se habla son fundamental que estén coordinados para el diseño, para la implementación, para la instalación, la operación, el mantenimiento y todo de estas soluciones, pues que al final del día, a medida en la que todo esto funcione de manera mucho más coordinada, pues el resultado es totalmente distinto. Es un eje transversal indiscutiblemente. Bueno, ahora en esta entrevista, que vuelvo y repito, me ha agradado bastante. ¿Cómo diría usted o cómo le aporta valor One Solution a las energías renovables? ¿Cómo diría usted, venga, nosotros somos pioneros acá y el aporte indiscutible que hemos hecho en este mundo es este? Pues yo creo que en la medida en la que nuestra empresa nace como integradora de soluciones tecnológicas, tenemos la mente muchísimo más abierta de hecho, somos los primeros que suministramos y implementamos un parque solar flotante en Colombia, y nos gusta asumir la responsabilidad en términos de la novedad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el valor agregado del factor integrador que le podemos inyectar a nuestras soluciones de energía nos puede marcar un diferencial importante respecto a nuestros competidores. Qué bien, muy bien y muy interesante, ¿verdad?, ese tema. Ahora,
Jerónimo, yo lo veo a usted físicamente y cuando leía Avant Solution y todo este cuento, veía que una empresa de ingeniería muy grande, integradora y todo este cuento, es un personaje y una empresa muy distinta a la que cotidianamente tratamos en Exposolar, ¿cierto? Ustedes son una empresa, digámoslo, que trabajan más en otras cosas, pero cuando estoy conversando con usted lo veo como un gran experto, pues lo veo que conoce el aspecto legislativo a la perfección, conoce la trayectoria y el origen de la energía solar. Tuviste ese privilegio de estar en España en el momento en que fue un boom increíble, ¿cierto? Y quizás, y hay mucho que agradecerle a España de cierta manera, en el sentido de que ellos después de que tuvieron allá ese pare que hubo en España, vinieron acá y nos abrieron los ojos frente a las inmensas posibilidades que teníamos. Entonces veo que es una persona realmente muy integrada en el tema, que lo conoces a la perfección. Entonces te preguntaría cómo ve usted el futuro del desarrollo de toda esta tecnología o de la transición energética en Colombia. ¿Usted lo ve realmente de una forma lenta o lo ve que vamos a un buen ritmo, o que podemos acelerar más, o que inclusive las expectativas que tenemos van muy bien? ¿Cómo ve usted el sector? No, nosotros lo vemos con muchísima ilusión. De hecho, estamos abriendo una vertical nueva en nuestra empresa que se llama One Transition. One Transition es la que va a ser responsable en esta empresa de acompañar a la transición de la matriz energética de Colombia y está pasando en Colombia y en el mundo. Todo este tema de la movilidad eléctrica, por poner un ejemplo, pues ya se nos vino y eso no tiene reversa. Queremos estar ahí muy en primera fila para atender las necesidades que surjan de ese negocio. Yo veo que Colombia hay un potencial interesantísimo, y repito, en el tema agrícola hay muchísimas cosas por hacer. En Colombia, en el campo, pues infortunadamente nuestros campesinos y el sector agrícola paga un kilovatio hora costosísimo para poder ser competitivo en el mercado. Estas soluciones le van a ayudar a volverse más eficiente en ese sentido. Hay muchos recursos extranjeros interesados en venir a Colombia a apoyar ese tipo de desarrollo, con lo cual pues lo veo con ilusión. A veces en términos, vuelvo y repito, menos técnicos y más burocráticos, creo que hay que trabajarle mucho a esa parte del negocio, terminar de estructurar un paquete de normas que protejan a las personas que invierten en estos negocios. Estos son negocios de inversión a largo plazo, con lo cual pues los fondos de inversión que vengan del exterior o los locales tienen que estar blindados en términos de que la normativa que les aplique hoy pues será la misma a la que se tengan que someter el día de mañana. El tema medioambiental en Colombia también todavía tiene algunos grises por ahí, y es complicado resolver los temas medioambientales. El tema de las comunidades es un tema complicadísimo. No es para nadie un secreto lo que sucedió recientemente en La Guajira, en donde había grandísimas expectativas de proyectos muy importantes de energías renovables y pues se atravesaron las comunidades y han ido obstaculizando el desarrollo de estas tecnologías en una zona pues que necesita no solo energía, muchísimas otras cosas, y las comunidades le han hecho un daño impresionante. Con lo cual ahí aportando un granito de arena, creando un equipo de ingenieros colombianos que también le creen a estos temas. Hemos mandado ingenieros a formarse en el exterior, nos están certificando, mientras que estamos hablando, estamos aquí al lado con la empresa Huawei de la China, certificándonos en varias de sus soluciones, con lo cual le estamos invirtiendo y le estamos apostando a esto y pues le tenemos fe de que en Colombia hay muchas cosas por hacer. Sí, con toda seguridad, y me parece que es un análisis muy acertado pues de lo que realmente está pasando. Hay un rumor afuera y es que capital hay, inversionistas hay, dinero para invertir en este sector hay el que quiera,
el mundo está ávido de necesidad de proyectos interesantes realmente. O sea, el problema aquí no es de plata, es quizás que nos pongamos más a la orden en ciertos aspectos. Desafortunadamente siempre vamos a encontrar que la tecnología va mucho más rápido que la reglamentación, pero bueno, quizás vamos madurando un poco en ese sentido, quizás los ministerios entiendan que tienen que caminar más de la mano y que esos procesos reglamentarios y de permisos ambientales también tienen que ser muy ágiles, muy rápidos, porque la tecnología también cambia de forma muy fácil. Bueno, después de entender ese escenario, y si yo le dijera a Jerónimo que pensara desde el deseo, ¿cuál sería ese proyecto tecnológico en el que usted se sueña, el que usted quisiera, venga, One Solution tiene que hacer esto? ¿Cuál sería ese proyecto? Esta es una buenísima pregunta. Yo creo que Colombia, con lo grande que es, lo amplia que es, que todavía hay muchísimas cosas por hacer, la energía solar y la energía eólica, tal vez una combinación de las dos, para esas zonas tan alejadas de la civilización, en términos de educación, en términos de salud, podríamos hacer un proyecto interesantísimo que yo en la última empresa en la que estuve en España, lo atendimos en Centroamérica, y fue de montarle al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación unos kits de energía, vuelvo y repito, combinada entre solar y eólica, para poner en las escuelitas y en los puestos de salud a lo largo y ancho del país, pues en términos de salud, pequeño puesto en el que pueda haber unas vacunas refrigeradas, en el que pueda haber acceso a las comunicaciones para poder atender en puestos de salud de la primera fase a los pacientes de manera pues muy eficiente. Y en términos de educación, imagínese usted poder llevar energía a la mitad de la selva, a donde sea, una conexión satelital a internet y poder hacer unas aulas de clase con la herramienta virtual del internet para los alumnos que pueda haber en la zona. Ese es un proyecto que hemos tratado de empujar desde nuestra empresa en programas piloto, y estamos ahí tratando de colaborar al gobierno en ese sentido. Y pues buenísimo, si usted me pudiera pensar con el deseo, yo creo que ese sería un proyecto que puede empezar un piloto pequeño e irse propagando a lo largo y ancho del país, y seguro que los resultados de ese proyecto, independientemente de la parte económica en términos sociales, para este país serían simplemente espectaculares. Bueno, le quiero decir algo, ya somos dos montados en ese sueño, o sea, nosotros siempre lo hemos querido. En estos momentos estamos en ejecución de un proyecto, bueno, muchos de ustedes no lo saben, Exposolar realmente su casa matriz es una institución educativa y nos gusta mucho investigar y cacharrear y hacemos procesos de capacitación para las empresas y todo eso. Hicimos nuestro propio vehículo eléctrico en su momento, trabajamos mucho lo que es la movilidad, usted que menciona tanto el agro, creemos que ahí hay un trabajo muy interesante. Y en este momento estamos ejecutando lo que queremos sea la casa más eficiente e inteligente de América Latina y del Caribe. Andamos en ese proceso de construcción en estos momentos. Y uno de los sueños es que sea híbrida energéticamente. Queríamos que tuviera solar, pues obviamente tenemos todos los recursos para hacerlo solar. Eólica, y queríamos meterle algo de geotermia si de pronto un fabricante italiano nos ayuda por los costos, porque ahora pues y para una vivienda pero tan pequeña, pero ya no hemos querido eso. Y hay una empresa en Colombia que se llama Suneo, es la de Milton, se llama Suneo, y de las cosas que yo mantengo una frustración y me mantengo muy triste es que es un ingeniero nuestro
con unas capacidades increíbles, sacó una turbina que la he visto evolucionar, porque era una turbina anteriormente como de 2 metros o más de 2 metros, 2 metros y medio, 3, y ahora es una turbina súper pequeña, bonita, y no ha podido masificar esa turbina. Es una turbina para 1 kilovatio con vientos de muy baja intensidad, de 4 metros, y bueno, es un desarrollo que nos soñamos que esté ahí. Yo también creo que las renovables tienen que ser eso, que nos genere de día y de noche, pues que el pequeño viento que haya de noche ayude a que los sistemas sigan funcionando. Así que lo acompaño en ese deseo, y en lo que podamos desde Esposolar aportarles en difusión, en quizás hacer un piloto, cuenten con nosotros, porque es muy bonito, de verdad. Es muy bonito. Voy a ver si invito a Milton a la feria, quizás le demos un espacio si tenemos, y que los visite a ustedes, porque él tiene ya la turbina eólica, y qué rico que sea industria nuestra, industria colombiana, la que esté posibilitando todo esto. Bueno, se nos va acabando el tiempo realmente. Vamos a sacar un espacio. Yo le decía a usted que aquí se podía mencionar nombres. ¿Quiénes son sus principales aliados y proveedores en este mundo de la transición? Ahora mencionabas a Huawei ahí. Huawei ha trabajado mucho a la mano con nosotros en términos de proveedores de paneles solares. Pues hemos trabajado mucho con Jinko. Tenemos una empresa americana que se llama First Solar, con una tecnología novedosa muy interesante. Tenemos pues a la empresa Isigénere española, la proveedora de los flotadores que son los que instalamos en nuestro proyecto de la hidroeléctrica de Urrá. Tenemos a Schneider Electric, tenemos a Rockwell Automation. Nos hemos ido asesorando de empresas importantes en el sector. Hay una empresa de California que se llama Noria Energy, que es socia nuestra en el proyecto de Urrá, que trabaja mucho en California. No en vano, California es una de las regiones del mundo con la tecnología más avanzada en este sentido. Tenemos un socio local que se llama Disico, con quien trabajamos también de la mano en todos estos proyectos muy bien. Hemos ido creciendo, y hay empresas muy interesantes. La empresa Spectrum también nos ayuda a hacer diseños en toda la parte tecnológica. Nosotros tenemos una filosofía para los negocios muy interesante, y es que más vale un poquito de algo que mucho de nada. Y entonces, en ese mismo sentido, estamos pues siempre dispuestos a generar valor con alianzas estratégicas, bien sea en lo comercial, en lo técnico, en lo financiero, empresas locales, empresas internacionales, y siempre con toda la tranquilidad y el orgullo podemos decir que hemos llegado a feliz término en esos proyectos, en figuras asociativas, tanto con subcontratistas como con proveedores o con clientes o socios en la ejecución del proyecto. Yo creo que esto se trata de querer hacer las cosas, de ser creativo, querer aportar también un granito de arena para el desarrollo de este país, de acompañar a las administraciones, básicamente de llegar a una armonía dentro del ecosistema en el que nos movemos, que nos permita pues hacernos un poquito en el negocio. Bueno, ahora que me menciona usted esas aspiraciones y eso, y usted es el gerente de One Solution, ¿cómo ve usted a One Solution en 5 años? Bueno, esa es una pregunta interesantísima que lo pone a uno a pensar, pero definitivamente el tema de la energía nos va a cambiar en los próximos 5 años. Hay previstos unos cambios importantísimos en Colombia. Nos vemos como un actor importante en la medida en la que entendemos el negocio, entendemos el país en el que nos movemos, tenemos unas conexiones y unos contactos internacionales que también nos acompañan en todos estos retos que tenemos, y yo veo a One Solution muy volcada al tema de las energías
renovables en los sectores en los que trabaja, en el sector de la movilidad, en el sector del transporte, en el sector de la seguridad, en el sector de las comunicaciones, sin lugar a dudas. Bueno, ya el tiempo sí se nos fue y antes de me quedan dos cositas importantes. Le decía yo a usted que nosotros somos una institución educativa, nos dimos a la tarea de realizar una investigación de cómo va la transición energética como región, ¿cierto? Hemos querido analizar no solamente a Colombia, sino la región y compararnos y cómo tomar aspectos positivos de un lado para el otro. Y tomamos como Pareto para la investigación 6 países en el continente que son en el sur a Chile, Argentina y Brasil, luego más arriba Colombia y lo que es Centroamérica y el Caribe a México y República Dominicana. Ahí hemos encontrado aspectos muy importantes, sabemos cuáles son las debilidades grandes que tenemos, por ejemplo, en la parte educativa, de formación, en fin, hay eslabones muy débiles, hay otras con fortalezas grandísimas, pero me gustaría contar con su opinión, como le planteé ahora, lo veo muy experto, muy conocedor del tema, y quisiera una opinión personal, que no es de Wall Solution, es suya. ¿Cómo ve usted que está evolucionando esto realmente en Colombia y si tiene aspectos en la región? Si ve que va a crecer mucho el sector centralizado a gran escala, esos megaproyectos, o si por el contrario ve que la generación distribuida empieza a jugar un papel importantísimo dentro del sector. Pues yo creo que aquí hay un tema fundamental y yo creo que es que hay que ponerle orden a este tema. Ponerle orden es generarle confianza, vuelvo y repito, a los jugadores internacionales que sin duda alguna pues ya nos llevan muchísimos años de ventaja en todos estos temas de los que estamos hablando y que se sientan tranquilos y con la confianza de venir a participar del negocio y de enseñarnos a los colombianos, a las empresas colombianas, de cómo hacer el negocio en su integralidad. El tema de las regiones, pues indudablemente hay regiones muchísimo más avanzadas en esto de lo que yo estoy hablando que otras. Hay otras regiones que el desorden y la vulnerabilidad de su situación los lleva a que pues esas garantías que debemos tener las empresas para entrar a trabajar en esas regiones no se nos dan y a esas regiones hay que apoyarlas, a esas regiones hay que acompañarlas y asesorarlas en todo esto para que, además son las regiones tal vez que más lo necesitan, ¿no? Porque hay regiones de la costa en donde pues la energía debería ser un bien pues tan a la mano como el agua o como el teléfono, lo que sea, pero la energía se vuelve casi que un tesoro. Pues esas regiones, pues el sistema jurídico, el sistema social y todo lo que debe acompañar a algún proyecto de estos para poderlo sacar adelante, pues es enredadísimo. Con lo cual, pues yo le creo, a mí el tema de los megaproyectos, que es parte de su pregunta, pues esos megaproyectos normalmente vienen acompañados de una infraestructura en términos jurídicos y económicos importante. Las líneas de comunicación con el gobierno, pues depende de qué tan importante sea el proyecto, también se abren por la expectativa que generan, pero yo le creo más a las soluciones, a las pequeñas soluciones solares como las de mi sueño que le hablaba a usted, que hacen un impacto importantísimo en el país. Y ahí también depende de la región en las que uno quiera implementar pues esas soluciones. El reto es más grande o menos grande. Y ahí también pues hay que sensibilizar a la administración. Ojalá Exposolar sea una plataforma para tratar de hablar también con esos responsables que aun cuando en este momento va a haber cambio de gobierno con las próximas elecciones regionales en el país, pues sembrar esa semilla que les genere la expectativa de lo que se puede generar a través de estos proyectos, que además no son proyectos costosos, ni muy sofisticados, ni muy complicados, ¿no? Aquí a veces en estos proyectos el reto más grande es logístico para poder llevar un panel o un inversor o lo que sea a lugares remotos.
la tecnología aquí, pues evidentemente juega un paso fundamental, pero no es el reto principal. Tristemente el reto principal, vuelvo y repito, es la burocracia, es el sistema, la que pone a pensar a los jugadores grandes en el mundo si se meten en estos proyectos en Colombia o no. Bien interesante su respuesta. Yo también soy un gran defensor de la generación distribuida. Obviamente se van a dar las dos, es indispensable, pero yo creo también que la industria, la empresa, de hecho está jalonando todos estos procesos y sus compromisos es hacer sostenibles. Bueno, cuéntenos ya como última pregunta, ¿qué novedades va a traer One Solution a la feria? O sea, yo creo que empresas como ustedes le van a brindar mucha madurez a la feria, porque hay un concepto, o sea, más que ver cosas, hay un concepto muy maduro de lo que puede aportarle al desarrollo del país la transición energética. Y fuera de eso tienen mucho que mostrar, pero como empresa integradora de ingeniería, uno dice, bueno, ¿qué van a llevar? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuál va a ser la novedad que ustedes van a tener en el stand? Pues tenemos, obviamente el tema de nuestro proyecto solar flotante es una novedad y queremos capitalizar ese proyecto en términos de que el país lo conozca, de que las regiones lo conozcan y que vean que es una posibilidad muy interesante de implementar proyectos de energías renovables. Llevamos a nuestro nuevo gerente de producto, que es Rodolphe Domain, que viene de la empresa Green Yellow, Grupo Casino, los franceses, que es una persona que conoce muchísimo de este sector en Colombia, a gran escala y a pequeña escala. Nos va a acompañar en alguna conferencia de las que vamos a dar en Expo Solar. A nuestro equipo de ingenieros, que vuelvo y repito, vienen sector uno de la movilidad, el otro de la seguridad, y así sucesivamente, que son sectores a donde, insisto, también se implementan estas soluciones, y bueno, con la expectativa de poder encontrar tanto socios como clientes en la feria para poder pues ampliar la zona de acción en este negocio de las energías renovables. Muy interesante, allá estaré con toda seguridad para invitarlo a un rico café, que hoy no brindamos con café ni nada, pero bueno, en la feria nos tomamos un buen café colombiano. Tiene un último espaciecito para que haga una invitación a todo el mundo por qué debe asomarse al stand número 239 del Pabellón Verde, donde va a estar One Solution. Invite toda esta audiencia a que se pase por ese stand. No, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que de lo que se trata esta feria y la participación de One Solution allá es de que entre todos tratemos de buscar oportunidades de negocio que le permitan pues a nuestras empresas aportar, vuelvo y repito, tanto en términos técnicos y de tecnología, como en términos económicos, como en términos sociales, un granito de arena al desarrollo de este país. Somos una empresa fundada por colombianos, nuestros ingenieros son 100% colombianos, y de lo que se trata es de seguir creciendo como empresa y aportándole al desarrollo de Colombia en este sector de la energía que hasta ahora está arrancando, por lo menos en el ámbito en el que nos movemos en Expo Solar en Colombia, con todas las posibilidades de negocio y de proyectar nuestras empresas. Muchísimas gracias. Una de las cosas bonitas que me gustó de esa entrevista es que usted, con una empresa tan grande y de tanta trayectoria, y vea esa realidad y diga, aquí estamos empezando, aquí está todo por hacer, así que a crecer, se dijo. Me parece interesante ese mensaje de esa entrevista de hoy. Cabemos muchos en este sector, hay que crecer esta cadena de valor y trabajar intensamente por un desarrollo sostenible en Colombia. Bueno, no me queda nada más que decirles a cada uno de ustedes que mil y mil gracias por acompañarnos de nuevo a un capítulo de Un Café con Expo Solar. Decirles que los espero dentro de 8 días en una nueva entrevista, no sin antes solicitarles
que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exposolar Colombia, donde van a encontrar ya más de 115 entrevistas, o sea, 115 empresas que han pasado por un café con Exposolar. Esto es una hemeroteca grandísima allá donde podemos seleccionar las empresas del sector, ver quiénes están escribiendo esta historia. Igualmente, pedirles el favor que me inviten desde su LinkedIn al mío, ¿cierto? Me encuentran como Carlos Yepes. El asunto es que se perdió mi cuenta con 30.000 suscritos a LinkedIn y recuperarlos es muy difícil por la nueva normatividad de LinkedIn, es muy despacioso, es muy lento, entonces necesito que ustedes me inviten para yo aceptarlos y me hagan ese gran favor, sobre todo ahora que necesitamos crear una gran red en estos pocos días que faltan, de decirle a todo el mundo en Exposolar que van a encontrar empresas tan interesantes como One Solution y obviamente toda la cadena de valor de la energía solar. Para todos ustedes, un gran abrazo, los espero dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar y a ti, Jerónimo, mil gracias por este espacio. Carlos, mil gracias, muchos éxitos. Gracias por el espacio. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.